Bueno, nuevamente sean todos bienvenidos y bienvenidos a los que nos acompañan a través del internet. Eh, yo creo que hoy tenemos un tema de Navidad. El tema es Navidad, un nacimiento para dar vida. Ese es el tema. El tema, ¿por qué? Porque Jesús vino a esa tierra. Jesús vino a esa tierra, pero vino con un propósito de dar vida. Eh, Navidad no se refiere solo a un nacimiento, sino a una venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios había planeado la venida o la llegada de su Hijo aún antes de crear la tierra. Él ya lo había planeado y lo podemos ver en Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. O sea, ya estaba planeado. Ya estaba planeado que iba a haber un Salvador. Ya estaba planeado lo que iba a suceder. Así que Navidad solamente es el comienzo de la historia de cómo Dios vino a salvarnos. Eso es lo que es Navidad. Es el comienzo, es el empiezo. Es donde la historia empieza de cómo Dios vino para salvarnos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera tendría que salvarnos? Jesús tendría que venir, que llegar, que nacer e ir a la cruz, para, para salvarnos. ¿Sí? Y podemos ver que el mundo, realmente el mundo es un lugar oscuro, ¿sí? Y no podremos ver el camino a menos que Jesús sea nuestra luz. Tenemos que permitirle a Jesús que Él sea nuestra luz, porque Él es la luz del mundo, ¿sí? El mundo está a oscuras, el mundo está a ciegas. Aquellos que no se han acercado a Dios y que no saben cómo hacerlo, están a ciegas, están palpando, están en necesidad de que se les alumbre su camino, de que se les aluce su camino. Tienen necesidad y no saben cómo hacerlo. Y sabemos que algunos, incluso aunque vayamos y les predicamos, no quieren, no saben que la verdad, lo que dice la palabra, ¿sí? La verdad les va a hacer libres. La verdad de Jesucristo, la verdad del nacimiento, la verdad de la muerte de Jesús en la cruz, la luz de Cristo que les va a alumbrar. Eso les va a hacer bien en su proceso, en su camino. Pero vemos a Isaías que profetiza 800 años antes incluso del nacimiento de Jesús, lo profetiza, sí, aproximadamente. Vemos a Isaías 9:1, en algunas Biblias tiene un temita, pues aquí está, el temita dice, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neptalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Va a llenar de gloria solamente el nacimiento de Dios. Solamente el nacimiento de Cristo va a llenar de gloria. Vamos a ver los pasajes seguiditos, hijo. Mateo 4:16. Veamos lo que dice Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y quiero decirles que aún nosotros en otro tiempo estábamos en tinieblas y estábamos sufriendo, pero no solamente sufriendo, estábamos sufriendo y provocando sufrimiento a los que nos rodeaban. ¿Por qué? Porque estábamos en la oscuridad, pero a Él le plació venir y alusarnos, a Él le plació venir y que su luz resplandeciera sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces íbamos con sombra de muerte, en camino de muerte,
pero la luz nos resplandeció. La luz llegó a nosotros y nos resplandeció. Juan 1:9 al 10 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Y podemos ver que realmente él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Él alumbra al mundo, dice, pero el mundo no le conoce. Él está luzando al mundo y no se dan cuenta que Él es el Dios verdadero, el creador, el gran yo soy, el alfa, el omega. Él es el que da la vida, Él es el que da la luz. ¿Sí? La palabra oscuridad se refiere tanto a la ignorancia como a la maldad, al mal. A eso se refiere la palabra oscuridad. A las dos cosas, a la ignorancia y a el mal. ¿Sí? El mundo está lleno de maldad y de sufrimiento. Lo que sucedía en aquel tiempo cuando nació el Señor Jesús es muy parecido a lo que hoy está sucediendo actualmente. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo? ¿Qué es lo que se vive y qué es lo que escuchamos? Si prendemos las noticias y vemos que hay violencia por todas partes, y ya no importa el lugar donde sea, ya no hay un respeto por nada, hay violencia, no solamente en los hogares, no solamente en las calles, en el periférico, en el tráfico, en los hogares, ¿sí? En las escuelas, hay violencia por todas partes, y aparte de esta violencia también vemos que se suma la injusticia por todos lados. Hay mucha injusticia, castigan al que es inocente y al que es culpable lo dejan libre. Hay injusticia, ¿sí? Había familias destruidas cuando nació Jesús y ahorita hay familias destruidas, ¿sí? Había abuso de autoridad por las autoridades que estaban en gobierno, o por las personas que estaban en posesión de cualquier tipo de autoridad. Había abuso de autoridad, y hoy es lo mismo. Había personas sin hogar y hoy es lo mismo. ¿Sí? O sea, realmente lo que sucedía cuando nació el Señor Jesús, hoy sigue sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? Los gobiernos creen que pueden terminar con todo este mal, con todo este daño, ¿sí? Creen que ellos pueden frenar, o que tienen el remedio o el método para frenar todo este mal. Pero quiero decirles, hermanos, que realmente este mal no lo frena ningún gobierno. Ningún gobierno lo va a frenar. Y eso lo sabemos. Sí, solo la iglesia de Cristo tiene la solución. Tenemos que pararnos en la brecha, ¿sí? Para que la luz del Evangelio le resplandezca no solo a nuestros familiares y amigos y a nuestros vecinos, sino a nuestra nación. ¿Y por qué no decirlo? A las naciones. Tenemos que levantarnos como hijos de Dios, tenemos que levantarnos como cristianos, tenemos que levantarnos en la brecha y empezar a orar de una forma diferente, una forma más profunda, y pedirle a Dios, clamarle a Dios. Sabemos que Dios a nosotros nos escucha, y por eso tenemos la responsabilidad de clamarle. Él nos va a escuchar a nosotros. Es la única forma de parar todo este mal, ¿sí? Podemos ver que la gente busca buenos gobernantes y ponen su confianza en los gobiernos. Otros buscan hechiceros y ponen su confianza en los hechiceros o brujos para remediar los males, ¿sí? Otros creen en los inventos y que va a mejorar todo, ¿no? En los robots y todo ese tipo de cosas. O en un gran intelectual y que va a poner fin a todos los males. Es decir, muchos piensan en muchas cosas, ¿sí? Y en personas para remediar lo malo, pero se olvidan del único que puede poner fin a todo lo malo. Se olvidan del creador del universo, se olvidan del Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos olvidarnos de Él. Necesitamos acercarnos a Dios de la manera correcta. Tenemos el conocimiento, tenemos la verdad es Jesucristo. Y ya Él lo tenemos en nosotros. Él es el único que puede poner remedio a todos los males.
necesitamos que el mundo se vuelva a Dios. Necesitamos que busquen a Dios de todo corazón, pero tenemos que empezar por nosotros de buscar a Dios de todo corazón. No, no nada más como decían por ahí, de lengua para afuera, no, de verdad, de verdad. Empezando por nosotros, empezando por reconocer que nosotros a veces hacemos las cosas mal, que a veces cometemos errores y reconocerlos, porque si no los reconocemos, no podemos remediar ni siquiera nuestros propios males. Tenemos que empezar a reconocer que pecamos y cuando pecamos reconocer que estamos pecando y reconocer que el pecado realmente lo que estamos haciendo es peleando contra Dios, es pecando contra Dios. Y cuando lo reconocemos podemos remediar ese mal. Si no lo reconocemos es difícil poder remediarlo. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos. Necesitamos reconocer que también somos capaces de dañar incluso a nuestros seres que amamos y los dañamos. ¿Y cómo los dañamos? Hermanos, bien fácil. No, no le pego, no. Y tus palabras. A veces las palabras dañan más que un golpe. A veces el golpe es instantáneo, pero las palabras a veces son por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces necesitamos que el mundo se vuelva a Dios, que busquen a Dios de todo corazón, pero vamos a empezar por nosotros. Buscar a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser, anhelar su presencia, anhelar su presencia, anhelar escuchar su voz, anhelar ver su obra manifestada en esta tierra, anhelar que Él siga haciendo lo mismo que hizo cuando vino en carne y hueso. ¿Sí? El mensaje de Navidad es que los que estaban en la oscuridad habían visto una gran luz y la luz no vino de adentro, sino vino de afuera. Jesús es la luz que vino para salvarnos. Jesús es la luz. Juan 8:12 dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Jesús es la luz del mundo y nosotros tenemos que seguirle. ¿Para qué? Para tener la luz de la vida eterna. ¿Sí? ¿Sabes por qué muchas veces las cosas nos salen mal? Porque dejamos de seguir a Cristo Jesús. Por eso muchas veces las cosas nos salen mal. ¿Sí? Dejamos de seguir a Jesucristo, dejamos de hacer lo que Él nos dice que hagamos y hacemos otras cosas que Él nos dice que no hagamos. Y por eso las cosas nos salen mal. Y por eso en lugar de la luz a veces hay oscuridad en nuestra casa, oscuridad en nuestra vida. ¿Qué es la oscuridad? Pues es que todo nos está saliendo mal. Eso es la oscuridad, es el daño. Es el daño. Tenemos que entender o comprender que solo el poder de Dios es el que nos hace vivir y es el que hace que nos podamos mover. Solamente el poder de Dios. ¿Sí? Así que tenemos que creer que Dios puede hacer en ti lo imposible. Lo que nadie más puede hacer, Dios lo puede hacer en ti, porque para Él todo es posible. Para Él todo es posible. Hechos 17:28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sí? Somos linaje de Dios, somos pueblo santo de Dios. Así lo dice en su palabra. Tú y yo somos hijos de Dios, somos linaje de Dios, somos pueblo santo a Dios. Fuimos real sacerdocio para Dios, así lo dice su palabra. Y tenemos que creerlo, pero entonces si lo creemos, tenemos que caminar con temor y con temblor delante de Dios. Y no hacer cosas a la ligera. Muchas veces hablamos a la ligera y hacemos cosas a la ligera y ya después pensamos lo que hicimos. Y debe ser al revés. Primero pensemos antes de hacer y decir las cosas a la ligera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Piénsalo. Si lo que vas a hacer es correcto, si lo que vas a hacer te edifica a ti o te edifica a alguien y es agradable a los ojos de Dios.
Y si no, ni agrada a los ojos de Dios, ni edifica a nadie, ¿para qué lo haces o para qué lo dices? Puedes dañar en lugar de edificar. Entonces tú y yo existimos porque Dios nos sostiene, ¿sí? Es decir, verdaderamente todo tu ser le pertenece a Dios. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo le pertenecen a Dios. No son tuyos. Tu espíritu, alma y cuerpo le pertenece a Dios. Son de Dios. Tenemos que tener un reencuentro con Dios y tener la relación correcta con Dios, esa relación que tenía Adán en el principio. Esa relación donde Adán caminaba con Dios y platicaba con Dios en el huerto. Esa es la relación que tú y yo debemos tener con nuestro Creador. Tú y yo debemos andar caminando con Dios y platicando con Dios. Esa es nuestra relación. Esa es la relación. Por eso decimos que el cristianismo no debe ser una religión, aunque lo llegue a ser. Pero el cristianismo no debe ser una religión. El cristianismo debe ser una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Eso debe ser el cristianismo, una relación con Dios. No es una religión. Y cuando realmente hacemos esa relación, vemos el poder de Dios que se manifiesta en esta tierra. Porque Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Si no restauramos nuestra relación con Dios, seguiremos perdidos en desesperanza, con deseos adictivos y desordenados, con deseos insatisfechos, con luchas con nuestra identidad y siendo incapaces de cambiar muchas áreas de nuestra vida. Áreas que deberíamos o que necesitamos cambiar. Yo creo que todos en algún momento dado, si nos ponemos a observarnos a nosotros mismos en lugar de observar a los demás, identificarnos a nosotros, podemos ver que tenemos errores y que tenemos errores continuamente. Caemos en el mismo error y son las áreas que debemos cambiar. Son áreas que debemos cambiar, que necesitamos cambiar. San Agustín dijo que Dios es la verdadera fuente de la alegría. Todo gozo se encuentra en Dios. Entonces, solo Dios posee la verdad y el gozo que nos falta y que no podemos generar nosotros mismos en nosotros. Dios es el que produce el gozo, ¿sí? Dios es la verdad y solamente Él puede producir el gozo. No sé si tú te has sentido triste en alguna ocasión y no sabes qué hacer y te sientes de pronto solo o triste y te sientes desolado y tienes necesidad de algo y lo único que te quita eso es que te acercas a Dios. Me ha pasado que de pronto me siento solo y se siente medio raro el asunto allí, entonces me acerco a Dios y digo, Señor, aquí estoy, me siento así, me siento solo, siento que nadie está conmigo. ¿Y sabes qué? Empieza a venir el gozo de Dios, te empieza a quitar ese sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque debemos entender que realmente tú y yo nunca estamos solos, porque Él lo prometió. Él dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Así que verdaderamente tú y yo nunca deberíamos sentirnos solos, nunca. Isaías 9, del 6 al 7 dice, Isaías 9, del 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los títulos que le dan a este niño le pertenecen solo a Dios, ¿sí? Él es el Padre eterno, Él es el Creador, ¿sí? Pero ha nacido. Él nació como humano y Él es Dios. O sea, el Señor Jesús es Dios. Todos los títulos que vemos que se le dan a este niño son títulos que se le dan solamente a Dios. Es decir, el Señor Jesús es Dios. Si tú crees que el bebé que nació en Navidad es Dios, no puedes hacer menos que servirlo.
Eso es por lo menos lo que debe ser nuestro deseo, servir a Dios, ¿sí? No más que siempre hay un problema que la mayoría del mundo lo quieren seguir adorando como si fuera un bebé, como si fuera un niño, o peor aún, como si estuviera todavía crucificado ahí y muerto en la cruz, ¿sí? Pero Él está vivo, Él está vivo y está reinando, ¿sí? Él vino a esta tierra, murió y resucitó y cumplió el propósito por el cual nació, ¿sí? Él vino a la tierra, conoció la oscuridad y nos salvó cuando fue crucificado en la cruz. Y todo lo que hizo en la cruz lo hizo por puro amor, por amor a ti. Por todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros, deberíamos de desearlo a Él y obedecerlo, simplemente obedecerlo. Porque Él nos ha dado la vida, y no solamente la vida, sino que aparte de dar la vida, que nos dio la vida, nos salvó. Él nos vio desde que nos crió en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces Jesús es la luz del mundo. Esa es la verdadera luz, o la única luz, cuando no hay ninguna otra luz, cuando todas las luces se apagan. A veces ponemos confianza en otras luces. A veces confiamos en las personas. Pero déjame decirte que tú y yo no debemos confiar en las personas. Las personas fallan, pero Dios no te falla. Dios no te falla. Las personas te van a fallar, ¿sí? Y las personas que tú esperas que te van a ayudar son las que a veces no te ayudan. Y a veces, no a veces, siempre Dios te pone a alguien de todas formas para que te ayude. Dios es el que te ayuda. Dios tiene los medios. Y quien tú pensabas que te iba a apoyar no te apoyó, esa luz te apagó. Y la única luz que brilló fue la de Dios. Es la única que va a quedar siempre encendida. Así es que, hermanos, nuestra confianza debe estar en Dios, debe estar en Jesús, debe estar en que Jesús vino, nació, creció, murió y resucitó. Y en la cruz pagó el precio por ti y por mí. Él cumplió el propósito. Él cumplió el propósito. Y tan es así que este pasaje lo volví a poner. Creo que van 3 o 4 domingos que ponemos este pasaje. Es increíble, pero algo hay de esto, ¿no? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? O sea, él nos curó por su sacrificio. En su sacrificio que hizo en la cruz, Él fue molido, ¿sí? Él molido, allí en esa cruz fue molido, fue acabado. En esa cruz Él cargó todo nuestro pecado, todo nuestro castigo, ¿sí? Y por su llaga fuimos curados. Jesús pagó nuestra deuda de todo nuestro pecado en la cruz. Vamos a terminar pronto, David. Si confiamos en la obra de Cristo a nuestro favor y no en nuestras propias fuerzas morales, Dios nos perdona y nos acepta y pone su Santo Espíritu en nosotros para renovarnos. Siempre nos va a renovar de adentro hacia afuera. Siempre nos va a empezar a renovarnos de adentro hacia afuera. No puede hacerlo de afuera hacia adentro. Nos va a renovar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar nuestro corazón. Tiene que cambiar nuestros deseos, nuestros anhelos y aún nuestros propios gustos. Él los cambia. Porque muchas veces nuestros gustos, lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros deseamos y nuestros gustos no le agradan a Dios, son de desagrado para Él. Entonces por eso Él viene a cambiarnos y empieza de adentro hacia afuera. Empieza con nuestro corazón. Por eso muchas veces nuestra oración es: Señor, pon tus deseos en mí, que tus deseos sean mis deseos. ¿Para qué? Para que podamos tener los deseos de Dios en nosotros. Lo que Él desea
que se ha puesto en nosotros para parecernos más a Dios, ¿sí? Entonces, así es como Dios nos renueva, empezando de adentro hacia afuera. Por eso cuando venimos a Cristo muchas veces tenemos rencores, odios y no podemos perdonar. Más bien, no sabemos perdonar. Y cuando venimos a Cristo, Él nos pide que perdonemos para que nos perdone. Y nos enseña a perdonar. Y nos dice, si yo perdoné todo tu pecado, ¿tú no puedes perdonar lo que te hicieron? Cristo mismo cuando lo estaban crucificando, cuando le estaban poniendo los clavos y volvió a ver a sus verdugos, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó a los mismos que le estaban crucificando y nosotros a veces no podemos perdonar al vecino porque nos miró feo. Tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonar a nuestra familia que tampoco conoce de Cristo. Tenemos familia que no conoce de Cristo y que actúa de mala manera, pero es un desconocimiento de Cristo. Si aún conociendo de Cristo, conociendo de la palabra, a veces fallamos nosotros, hermano. Imagínense aquellos que no le conocen, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida va a empezar a cambiarte de adentro hacia afuera. Esa es la gran salvación y esa es la luz que hace resplandecer las nuevas vidas, y su verdad y belleza llega como un regalo para nosotros. La única condición es admitir que ese regalo realmente es por gracia y una gracia inmerecida, es decir, una gracia que tú y yo no merecíamos. Es por gracia de Dios. Jesús quiere darte un regalo de Navidad. Navidad puede significar que estábamos tan perdidos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y lo único que pudo salvarnos es la muerte del Hijo de Dios en la cruz. ¿Quieres aceptar el regalo de Navidad? Tú que nos estás viendo en esta proyección, tú que nos estás viendo a través del internet, ¿quieres aceptar el regalo de Navidad? Solo debes aceptar que eres un pecador y entonces renunciar al control de tu vida. Solo a través del arrepentimiento puedes venir a su luz. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos tener el control de nuestra propia vida. Permitamos que Dios controle nuestra vida. Y no queremos controlar nuestra vida. Y aún peor, muchas veces queremos controlar a Dios. ¿Sí? Permite que Jesús nazca en tu vida. Permítele que Él en este día, en esta hora, nazca en tu vida. Deja que la luz de Cristo, la luz del Salvador, alumbre tu vida, brille en tu vida. Si tú hoy en estos momentos quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, es muy sencillo. Si nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, o ya lo hiciste pero lo quieres volver a hacer porque quieres renovar un voto, hazlo, hazlo. Solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por toda mi maldad. Te ruego que me limpies con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, que limpies mi maldad y mi pecado, y que seas mi luz en la oscuridad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y te doy gracias. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido. Amén, Señor, y amén. Si tú lo has hecho, ahora puedes tener una relación directa con Jesús y puedes platicar con Él en el momento que tú quieras. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en 8 días.